Antes de empezar, deciros que las charlas no me las he inventado yo, ¿vale? Os he sacado todas las cartas, ¿vale? Voy a ir realmente siguiendo todo el tiempo este libro que se titula, como las charlas, curiosamente, El arte de recomenzar. Pero tiene un subtítulo muy interesante que dice Los 6 días de la creación y el inicio del discernimiento. El arte de recomenzar, los 6 días de la creación y el inicio del discernimiento. A lo mejor, después de esta cuaresma, de hacer las charlas, de ver los puntos, a alguno le ayuda leer el libro y revisar, rehacer el trabajo. Yo lo he leído 2 veces y ahora para prepararme las charlas pues estoy leyendo la tercera de lo que ya en su momento me señalé, me subrayé, me anoté, me miré, ¿vale? Porque es un libro para hacer un trabajo personal. Entonces vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo, nos ponemos en pie. En la hojita esa que pone el arte de recomenzar, esa es la de todos los días, ¿vale? Y ahí, nada más abrir, tenéis una oración al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Rezamos juntos. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la gracia divina los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía. Evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entre ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. Envía tu Espíritu y serán creados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentar. Bien, antes de ir al primer día, uno habrá dicho, ¿por qué los 6 días de la creación si la creación tiene 7? Pero es que el séptimo Dios no hizo nada, entonces no nos vale mucho. Me he quitado 2 de una. Es que tengo el aire, la calefacción dándome de cara. Bien, mirad, vamos a decir algunas cosas que nos ayuden a vivir estas charlas y esta cuaresma. Pensaba que la cuaresma, si algo es recomenzar. Es pararnos, convertirnos, es decir, desandar lo que hemos andado que no está bien y retomar el camino que nunca tendríamos que haber dejado. Cada uno estará en una situación. Hay gente que a lo mejor necesita urgente recomenzar. Y a lo mejor hay otros que pensamos que no, pero en la medida en que vayamos profundizando nos damos cuenta de que también. Entonces pienso que puede ser precioso acercarnos a la Pascua escuchando poco a poco el relato de la creación, el primer capítulo del Génesis. Porque, no sé si lo recordáis o lo tenéis en mente ahora o no, la primera lectura de la noche de Pascua va a ser este relato. Y yo estoy seguro que los que vamos a vivir este camino durante toda la cuaresma nos sonará completamente distinto. Lo segundo es, quería leeros la dedicatoria del libro, en la primera página, porque a mí cuando lo leí en su momento me hizo mucho bien. Está escrito por un sacerdote italiano de la diócesis de Roma que se llama Fabio Rossini. Y dice, este libro está dedicado a todos los que se piensan que no se puede ya recomenzar, o que es demasiado difícil. Yo añado, para los más mayores, o que es demasiado tarde.
o que ya no me hace falta. Eso no es verdad. No hay nada imposible para Dios. Lo segundo es que no vamos a estudiar el relato de la creación para aprender los términos hebreos, qué significan, qué tiene que ver esto con la ciencia, qué no tiene que ver. No vamos a aprender a nivel intelectual, sino que lo que vamos a descubrir es que hay una sabiduría a través de la Biblia que nos es dada. No se trata de un saber intelectual para tener más cosas en la cabeza, sino cómo a través de la Escritura el Señor nos enseña a vivir. Y lo que ha escrito este hombre no es fruto tampoco de todos sus estudios, es fruto de su vida. De hecho, el título es El arte de recomenzar. El autor escribió todo el libro y cuando ya estaba terminándolo se dio cuenta de que no era así. Y justo cuando estaba acabándolo se dio cuenta de que el Señor le decía, no, esto no es lo que tenías que hacer. Y volvió a empezar el libro. Lo recomenzó, tiene ahí esa paradoja, ¿vale? Antes de empezar en los días hay que tener en cuenta algunas cosas, ¿vale? Lo primero es que en la vida y en la realidad el inicio lo contiene todo. Voy a explicar esto. En una semilla de un árbol ya está toda la información que ese árbol necesita para ser un árbol grande, para dar frutos, el color de sus hojas, el tamaño de sus ramas, toda la información está ya en esa semilla. En un niño pequeño, en un embrión, cuando se ha dado la fecundación, ya está todo. En el ADN de la persona ya está todo, el color de los ojos, el color de la piel, el color del cabello, la altura. Es verdad que habrá cosas después que según las circunstancias cambiarán, pero en el inicio está todo. También pasa esto en el matrimonio, por ejemplo. En el inicio ya está todo, la salud, la enfermedad, la riqueza, la pobreza, la alegría, la tristeza, todos los días de mi vida. Por eso hay dos cosas importantes, y es que si traicionamos el inicio, si no conocemos bien cómo comienza, traicionamos el todo. Si yo de pequeñito me hago una herida en la cara, pequeñita, cuando soy mayor, esa herida me ocupa más trozo de carne, ¿verdad? Porque se ha ido extendiendo. Esa cicatriz, mejor dicho, esa herida no, esa cicatriz. Si traicionamos el inicio, lo traicionamos todo. Pero al mismo tiempo, si alguien quiere recomenzar, si alguien se da cuenta de que en su vida hay cosas que no están bien, que no es lo que Dios quería para él, tendrá que volver al inicio, a ver qué es lo que quería Dios, ¿no? Dirá Jesús en el Evangelio, al principio no era así. Esto lo dijo Moisés por vuestra dureza de corazón, lo dice hablando del matrimonio, pero al principio no era así. Hay que volver al principio, y cuando uno vuelve al principio, lo primero que se da cuenta, al encontrar este ADN, este origen, lo primero que se da cuenta es que nos encontramos con alguien. Nos encontramos con otro que no somos nosotros mismos, con otro en mayúsculas. Nos encontramos con Dios, porque nadie se ha nacido a sí mismo. Nadie se ha regalado la vida. Tu vida es un don. Hay un filósofo español, Julián Marías, que dice, tú no has nacido, a ti te han nacido. Tú no has elegido nacer, has recibido la vida como un don. Y entonces te das cuenta que hay alguien que ha dado comienzo a todo. Y en la creación nos pasa lo mismo. Esto lo primero, el comienzo lo tiene todo. Segundo, cuando vamos al comienzo nos damos cuenta que hay alguien detrás de ese comienzo. Y tercero, ¿por qué vamos al relato de la creación? ¿Quién escribió el relato de la creación y cuándo lo escribió? Nosotros a veces nos acercamos a la Biblia pensando que la Biblia es un libro que alguien se sentó a escribirlo y lo escribió de corrido, empezando por el Génesis y acabando el Apocalipsis. Pero estudiando solo un poquito sabemos que no, que los libros de la Biblia no siguen un orden cronológico. De hecho, el Génesis no fue el primer libro que se escribió, el Apocalipsis sí que fue el último. Pero el Génesis no es el primer libro que se escribió. ¿Cuándo se escribió el Génesis? El relato que vamos a escuchar y los 11 primeros capítulos del Génesis, antes de que empiece la historia de Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, antes de todo eso, los 11 capítulos que hay se escribieron cuando el pueblo de Israel volvió del exilio. Muchos diréis, ¿y qué es eso? Pues el pueblo de Israel, ya después de salir de Egipto, llegar a la tierra prometida, con el paso del tiempo empieza a ser infiel a Dios. Y esa infidelidad hace que lo invadan y que lo saquen de la tierra prometida. No pueden ofrecer culto a Dios, no tienen sacerdotes, no tienen profetas, no tienen dónde rezar.
van dispersos, el pueblo sufre un montón. Y en medio de este sufrimiento, el pueblo empieza a descubrir la belleza de lo que tenía ya perdido. Se da cuenta de todo lo que Dios le había regalado y que él no ha cuidado. Entonces, cuando el pueblo de Israel, después de 70 años fuera de la tierra prometida, vuelve a esta tierra, deja por escrito el relato de la creación y toda la historia de Noé, etcétera, etcétera. Como, inspirados por el Espíritu Santo, como una herramienta para transmitir a sus hijos y de generación tras generación todo lo que Dios ha hecho por ellos y que tienen que cuidar para no volverlo a perder. Pero esto el pueblo de Israel lo hace después de errores, contradicciones, correcciones por parte de Dios y también de una experiencia de gratuidad, de gratitud y de salvación. Por lo tanto, en el relato de la creación no es un relato científico, no es un relato que pretenda solo enseñarnos cosas para nuestra cabeza. Es la experiencia de la vida de todo el pueblo de Israel que ha tenido que convertirse a Dios. Es la consecuencia de la cuaresma del pueblo de Israel, si me permitís decirlo así. Cuando ha metido la pata hasta el fondo, se ha equivocado y ha visto cómo lo ha tratado a Dios, cómo Dios lo ha reconstruido, y entonces ha descubierto lo que había en el origen. Y por tanto, decimos, bueno, entonces estamos ante un relato de un pueblo que ha querido, bueno, pero no podemos olvidar que al mismo tiempo vamos a abrirnos a la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice el autor, bueno, esto lo dicen muchos autores, ¿no? Pero él le añade una característica más. La primera que sí que los que venís a misa habitualmente me habréis escuchado decir alguna vez es que la palabra de Dios es performativa. ¿Eso qué significa? Que lo que dice, lo hace. Que cuando la palabra de Dios es proclamada y tú la escuchas, transforma tu vida, transforma tu corazón. Lo que dice, lo realiza. Esto es muy importante. Si yo leo el Quijote, lo que dice no lo realiza, no cambia mi realidad. Pero la palabra de Dios sí. Lo que dice, lo realiza. Por eso iremos viendo cómo... Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Es así todo el relato de la creación. Y dice Dios, haya una bóveda, y así fue. Y dijo Dios, hay animales que vuelen en los cielos, y así fue. Vamos a ir viendo esto, ¿no? La palabra de Dios lo que dice, lo hace. Y lo segundo, que la palabra de Dios también actúa a modo de paradigma. ¿Quién de aquí ha estudiado de pequeño o de mayor latín o griego? ¿Solo? ¿Vosotros no estudiabais latín en el colegio? ¿Las más mayores no estudiabais latín? Mi madre estudió latín en el colegio. Bueno, y si no, los verbos en castellano. Cuando nosotros aprendemos una conjugación, aprendemos un paradigma, ¿no? Que el presente acaba con esta letra. La primera conjugación, ar. Entonces, todas las de ar, cuando sea la segunda persona, la tercera persona, tal, es así, ¿no? ¿Qué quiere decir que la palabra de Dios es un paradigma? Que está esperando a alguien que conjugue ese verbo. Y ese alguien eres tú. Esta palabra de Dios está esperando que tú te relaciones con ella. Y cuando tú te relacionas con ella, entonces se convierte en una fuente de vida. Comienzas a reencontrarte y a encontrar tu lugar en medio de toda la obra de Dios. Mirad, si hay algo que digo que no entendéis, no os preocupéis, porque lo importante de todo esto es que el Espíritu Santo os diga algo a vuestro corazón que os ayude a recomenzar en aquellos campos de vuestra vida que necesitáis recomenzar y a vivir esta cuaresma con intensidad. Y esa obra la tiene que hacer Él. Hemos pedido al Espíritu Santo, Él, que me inspire a mí las palabras para poder traduciros lo que le inspiró a este hombre, y que a vosotros os abra los oídos y el corazón y os diga lo que necesitáis recibir, ¿vale? O sea, que no os agobiéis por no. Y después, una cosa muy importante, y es, ¿qué significa esto de los 6 días de la creación y el inicio del discernimiento? Nosotros, cuando hemos escuchado la palabra discernimiento, normalmente es si uno tiene que hacerse cura o monja, o en una decisión muy importante que tenga que tomar, necesito discernir, saber qué tengo que hacer, qué tengo que decidir, ¿no? Mirad, discernir no es tener una varita mágica o tener unas tablas o una balanza para ver qué decido en cada momento. La experiencia del discernimiento es que tú, como hijo de Dios, vas entrando en una relación tan profunda con Él que tu voluntad y la suya van estando concordes.
no es que te pares a pensar qué querrá Dios, es que de alguna manera hueles a Dios, hueles por dónde va, y en los acontecimientos de tu vida, en las decisiones que toman, lo que estás viviendo, percibes su presencia. Hay una intuición nueva. Entonces, es más importante que aprender unas reglas concretas es ir entrando en esta relación de amor, en esta relación de hijo. Igual, entonces ven, en los 6 días de la creación hay un camino que vamos a ir recorriendo poco a poco. Igual que el camino que recorrió el hijo pródigo volviendo a brazos del Padre, y ahí se encontró la misericordia de Dios, igual que el camino que Pablo recorrió hacia Damasco y ahí se encontró con el Señor, igual que el camino que San Francisco recorrió en su enfermedad y se encontró con su vocación, igual que el camino que San Ignacio se encontró en su enfermedad y descubrió el discernimiento de espíritus. Y yo me acuerdo que cuando leí esto, iba leyendo el camino que recorrió tal, y apunté al margen. ¿Y yo de dónde a dónde? ¿No? Y enseguida en la frase siguiente ponía: el camino que vas a recorrer de la desolación a la nobleza, la belleza y la fecundidad. Un camino para vivir más plenamente lo que ya somos, hijos amados de Dios. Por eso, en los 6 días de la creación, en este relato, no está al principio de la Biblia por casualidad, sino porque ya está todo lo que va a pasar. Por eso comienza: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. En el principio. Entonces, en estos 6 días está el camino, está el fundamento, lo que está en la base y además nos marca los planos del edificio, y además está el modo en cómo Dios hace las cosas. Por tanto, volver a esto nos ayudará a ver qué camino necesitamos recorrer, en qué bases nos tenemos que apoyar y cómo suele Dios actuar cuando crea. Y por lo tanto, cómo va a actuar Dios en nosotros cuando nos está recreando. Porque lo que ha hecho en Cristo Dios ha sido una nueva creación. El día de la resurrección, lo que vamos a celebrar en la Pascua, que es el camino que estamos haciendo, es el día de la nueva creación. Y lo que ha hecho Dios en nuestro bautismo es una nueva creación, criaturas nuevas, nacer de nuevo. ¿Vale? Y entonces cuando uno va viviendo esto y entra en esta relación, pues ya no le hace falta tanto discernimiento, ¿no? Porque el que ha probado el amor, el que ha experimentado el amor de verdad, el pecado ya no le gusta. Puede aparecer una sugerencia, una tentación, pero dices: es que no lo quiero. No es porque no pueda. Es que ahora que sé que puedo, no quiero vivir así. Esta es la obra que el Señor quiere hacer en nosotros los cristianos. Entonces, antes de entrar ya en el primer día, 2 cosas importantes. La primera: para vivir esto bien hay que llevar todo lo que se hable aquí y el trabajo que hay que hacer a la oración. Es importante buscar momentos de oración para, en este diálogo con el Señor, poder ser reengendrados. Y para ser reengendrado, hemos dicho que al principio te encontrabas con otro, ¿no? Uno no puede hacerse nacer de nuevo a sí mismo, necesita un padre que lo vuelva a engendrar en el seno de la madre, que es la Iglesia. Decía el autor que ha escrito el prólogo de este libro, decía: cuando acabemos todos los planes pastorales, todos los proyectos parroquiales, todas las reuniones, todo lo que pensamos que tenemos que hacer, siempre nos quedará el Padre. Cuando acabemos todo lo que nosotros hemos hecho, siempre tendremos a alguien que está haciendo por nosotros. Y hay una cosa que esto que voy a decir es casi como atar una soga y colgarme ahora mismo. Y es que el autor dice que este camino no se puede hacer sin un acompañante espiritual o un confesor. Yo sé que don Antonio, el párroco de Santa María, ha hecho estas charlas en Albaida. Por lo tanto, conoce esto. Y aquí en la parroquia somos 3 sacerdotes y en Ontinyent somos un montón de sacerdotes. Sería bueno que en esta primera semana cogierais o un sacerdote o al menos una persona más avanzada en la fe con la que poder contrastar las cosas que vamos trabajando cada semana. ¿Vale? Otra posibilidad es que, viviendo cada semana haciendo, cuando hayamos terminado todo, después poco a poco encontréis a esa persona y podáis ir contrastándolo. ¿Vale? Y... En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y vacío. La tiniebla cubría la faz del abismo
y el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: haya luz. Y hubo luz. Muy bien. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de la tiniebla. Dios llamó a la luz día y a la tiniebla noche. Hubo tarde y hubo mañana. Día primero. Hemos llegado al primer día. ¿Qué habéis visto cuando no había luz? Se nos ha quedado la Virgen encendida, que va con otro interruptor, parece ser. Bien, hemos dicho, volveremos sobre esto de la luz. Hemos dicho que en el origen está otro. Y esto es muy importante. Porque mirad, la mayor parte o todos los errores de nuestra vida vienen de no haber aceptado las reglas del juego. Si yo quiero recomenzar, lo primero que tengo es que aceptar las reglas del juego en el que estoy. Y las ha puesto otro. Yo no he creado el mundo. Yo no me he creado. Yo no he dicho cómo funciona el cuerpo humano, ni cuántos años dura. Yo no soy el que he dicho que estoy hecho por amor y para amar. Yo no he dicho que exista el frío y el calor. Hay otro que ha puesto las reglas del juego. Es como si yo quiero empezar una partida de ajedrez y entonces en un momento me doy cuenta y digo, es que si el alfil pudiera moverlo en recto, ganaba la partida. Y dices, ya, pero es que el alfil solo se mueve en diagonal. Lo siento. Ya, pero si yo en esta torre ahora pudiera hacer el movimiento del caballo, ya, pero es que esa es la torre. Y la torre no hace movimiento de caballo, porque hay alguien que se ha inventado el juego y le ha puesto esas reglas. Y si quieres jugar a otro juego, es otro juego. Pero si juegas al ajedrez con otras reglas, acabarás peleándote con el de enfrente, porque lo que estás haciendo es trampa. ¿Vale? Entonces, lo primero, acoger la realidad. Acoger las cosas como son. Hay una lucha siempre en nosotros entre lo que pensamos que debería ser y lo que realmente es. Ya, pero es que mi marido debería. Ya, pero es que mi hija debería. Ya, pero es que mi jefe debería. Ya, pero es que el cura lo que debería hacer. Ya. Es estupendo. Pero la realidad es la que es. Tienes el cuerpo que tienes. Tienes la edad que tienes. Tienes el cura que tienes. Tienes la familia que tienes. Tienes los errores del pasado que tienes. Tienes la historia que tienes. Si intentas empezar sin acoger como un regalo tu presente, caes en la trampa. Y entonces solo puedes quedarte de bruces una y otra vez contra la pared. Acoger la realidad como un regalo. Estoy donde estoy, no puedo cambiar. Desde ahí es donde se recomienza. Y además hay otro enemigo, que no es solo aceptar como estoy, sino las expectativas. ¿Dónde debería llegar? Bueno, tú no conoces el futuro. A lo mejor solo llegas a la acera de enfrente después de haber pasado un coche sobre ti. Cuando salgas de aquí esta noche, no lo sabemos. Vivimos en el presente, el pasado está en la misericordia de Dios. El futuro está en su providencia. Y el presente es el tiempo que tenemos para dejar que Dios haga en nosotros su obra. ¿Cuántos agobios, cuántas preocupaciones, cuántas angustias por retrotraernos constantemente al pasado una y otra vez en nosotros y en nuestras relaciones? Y cuántos agobios, cuántos miedos, cuántas incertidumbres, cuántas inquietudes, cuántas más de pancha por pensar en qué pasará mañana y qué vendrá y llegaré y podré y sabré y tendré bastante dinero y se acabará la guerra y nos salimos de la partida, porque Dios quiere encontrarse con nosotros en la vida real. Lo que pasa es que normalmente cuando viene a encontrarse con nosotros en la vida real, nos encuentra fuera de ella. Nos encuentra jugando otras partidas, la de la vida del de al lado, muchas veces. Y si no, la que nosotros nos imaginamos que tenemos. ¿Vale? Entonces, esto nos va a ayudar a aterrizar. Fijaros, comenzaba diciendo el versículo que en el principio creó Dios el cielo y la tierra y que la tierra era caos y vacío y la tiniebla cubría la faz de la tierra. Esto es lo que hay. Fijaos, no es que había caos y vacío y entonces Dios empezó a crear.
El que ha creado este caos y vacío es Dios, y después Él mismo es el que ha ido poniendo cada cosa en su lugar. Nosotros nos pasamos la vida diciendo, bueno, yo podré amar a Dios y a los demás cuando yo sea perfecto, y si no, aparento que lo soy. Y los que tenemos tendencia al perfeccionismo intentamos meter nuestra vida en una cuadrícula. Eso es una tentación terrible y es un engaño del maligno, porque nos pasamos la vida incompletos buscando la pieza que nos falta, y se pasan los años, se pasan los días, y no amamos, no nos entregamos, no respondemos al Señor. Y es terrible. Entonces, esta simetría que nosotros tenemos en nuestra cabeza no existe ni en la naturaleza. Nosotros tenemos un ojo más grande que otro, una oreja más grande que la otra, sino que se lo digan si hay alguna mujer muy presumida que haya dedicado muchas horas a maquillarse para igualar, porque cuando te miras de tan cerca al final te das cuenta más de las faltas, de tu cara. ¿Cuánto cuesta? ¿No? Tenemos que salir ya de casa. ¿Cómo que ya? Yo tengo que prepararme. Hay que arreglar pelo, hay que arreglar cara, hay que arreglar todo. Entonces, eso es como una parábola de lo que nos pasa en la vida, ¿no? Pero realmente, el autor habla del hermano caos. El matrimonio es algo caótico, porque te saca de lo que tú pensabas que era tu perfeccionismo a lo que es el perfeccionismo de otro. Y entonces va y resulta que son distintos. Tener un hijo es algo caótico. De repente tienes que levantarte en mitad de la noche varias veces para dar de mamar, para atenderlo porque llora, para cuidarlo. Hacerse cura, responder a una vocación, es algo caótico. De repente no eliges tú ni a dónde vas a vivir, ni qué vas a hacer con tu vida, ni si vas a estudiar más, si no vas a estudiar más. Estás a disposición de otro. Pero es que no solo eso. Es que de repente una enfermedad puede avisarte, algunas avisan de lejos, pero muchas veces, de repente, o tuya o de alguien cercano, y te cambia la vida por completo. Oye, que tengo que irme a llevar al hospital a no sé quién, que no puedo ir a trabajar. Oye, que habíamos quedado esta tarde, pero que me tengo que quedar con mi hijo, con mi sobrino, con mi hermano, con mi madre, que se ha puesto enfermo, que está con 40 de fiebre, ¿no? Pero es que Jesús no se ha esperado que el mundo estuviera en una situación perfecta para nacer. Jesús nació en una situación caótica. Embarazado de una madre, engendrado en una madre soltera, que todavía no se había casado, solamente estaba prometida, con un rey que lo perseguía para matarlo, eso después ya de nacer. A mitad de camino hacia Belén, sin tener sitio en la posada. Jesús no ha evitado el caos para vivir. Jesús ha entrado en el caos para vivir. Por eso es importante que nosotros no tengamos miedo a este caos, porque se comienza a recomenzar, perdona por la redundancia, desde el caos. De hecho, dicen los físicos que el caos en el fondo no es un desorden. Esto sí que es de ciencias. Que el caos realmente es un orden de tal nivel que nosotros no lo podemos llegar a entender. Solamente alguien que tuviera una mente superior puede entender cómo está funcionando todo en el universo. Y dice, es como si quieres entender cómo despega un cohete espacial desde el mecanismo de un sacacorchos. Pues no te da cómo supera la gravedad, cómo cruza la atmósfera, no te da, cómo entra en órbita, no puedes saberlo. A veces intentamos meter todo en nuestra vida y esto que nos parece caos, a los ojos de Dios a lo mejor no es tanto caos. Esto que nos parece que se va de las manos, a los ojos de Dios y descansando en Él igual, no se le está yendo tanto de las manos. Y antes de entrar en la luz, una cosa importante. Mirad, él lo cuenta el autor y yo lo he descubierto sobre todo en adolescentes, pero también en algunas personas adultas. Para poder recomenzar, primero tienes que creerte que te lo mereces, que tienes la posibilidad. Pero muchas veces el problema de nuestra vida es que pensamos que no nos merecemos vivir, que no nos queremos, que nos autodespreciamos, que nos hemos pasado la vida juzgándonos. Y si no acogemos el primer regalo, la primera llamada, la primera vocación, que es la vida, porque dice que sobre la tiniebla el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. El Espíritu, aquí la palabra Espíritu es el aliento de vida. La primera vocación es la vida. Si no aceptas que se te ha regalado la vida, si no tienes ganas de vivir, no tienes fuerzas para cambiar. A Marimela, que es psicóloga, me lo confirmará, que es verdad. Es verdad. Una persona que no se reconoce digno de haber nacido,
Una persona que no se ha sentido querido, que se ha sentido rechazado, despreciado, que piensa que no vale, que nunca es suficiente, que no cuenta. A veces hay que gritarle que mereces la pena, que estás bien hecho, que tu vida es un regalo, que no eres una carga, que eres un don para los demás. Pero es verdad que a este don de la vida solo se puede responder desde dentro. El castillo de la propia vida solo se conquista desde dentro. Por eso es importante, la Cuaresma nos ayuda a entrar dentro y solo nosotros podemos decir que sí. Entonces, lo primero, no vamos a comenzar por las cositas pequeñitas. Decir, bueno, ¿qué voy a hacer? No voy a ponerme azúcar en el café. Voy a hacer ese ayuno. Bueno, estupendo. Pero igual eso llega en un momento posterior. Porque el don de este primer día, del hubo luz, son las primeras evidencias. Las primeras evidencias, lo que está más claro, ¿vale? ¿Me estáis siguiendo? ¿Alguien se ha perdido? No, vale. Estoy grabando la charla. Porque después, a la salida, alguien de vosotros va a crear un grupo de WhatsApp con todos los que estamos aquí. No sé quién lo va a hacer, pero alguien lo hará. Y por ahí las pasaremos por si alguien quiere reescucharla durante la semana para hacer el trabajo, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos y lo único que podemos atenernos de momento, cada uno sabrá Dios cómo está, de los que estamos aquí. Pero estamos vivos y no es poco. Y no es una broma, no es un juego de palabras. Estamos vivos y no es poco. Oye, que estoy vivo, que tengo vida, que podría no existir. Y Dios ha querido que exista. Hay alguien que ha querido que yo tenga vida. ¿No es asombroso? Que haya alguien que haya querido que tú tengas vida. Y no solo eso, sino que hay alguien que ha pensado que por mi vida valía la pena pagar la suya. Una de las cosas que podríamos hacer esta semana y que podemos hacer esta noche, ahora después, cuando tengamos las adoraciones, ponernos delante del Señor y decir, oye, ¿qué has visto en mí? ¿Qué has visto en mí para hacer esto? ¿Qué tengo? Porque a lo mejor yo no lo veo. A lo mejor yo no lo veo que merezca tanto. Y a veces, bajo una apariencia de humildad, realmente lo que hay es autodesprecio. Realmente lo que hay es autodesprecio a nosotros y a Dios que ha pensado que tú valías la pena. Entonces, primer paso, estamos vivos y no es poco. Cualquiera puede recomenzar. Cualquiera puede recomenzar. ¿Por qué? Pues porque Cristo lo ha querido así. Porque el Padre lo ha querido así. Entonces, el primer paso. Vamos a recapitular antes de entrar en el meollo de la cuestión. Mira, no has entrado todavía, pues no estábamos preparándonos, ¿vale? El primer paso es decir que sí al hecho de que existo. Existo y quiero existir. Existo y mi vida merece la pena. Lo segundo, no sorprenderme de que el punto de partida es el caos. No sorprenderme de lo que hay en mi vida, de mi pasado, de mi presente, de las situaciones que no se ajustan a lo que yo pienso que debería ser. Bueno, es lo que hay. No es para que le digas a tu marido, pues mira, pues si no te gusta es lo que hay. No, es lo que hay para comenzar a caminar. Pero hay que reconocerlo, es lo que hay. Y el Señor así te quiere, pero sueña para ti un proyecto. Te falta si tú quieres que Él realice ese proyecto en tu vida. Y lo tercero, darnos derecho a recomenzar. Aunque seamos muy pobres, Dios nos ha dado el derecho a recomenzar. Él lo ha querido así. Es Él el que nos ha dado esta posibilidad. Oye, vamos a aprovecharla. Vamos a aprovechar esta Cuaresma, ¿vale? Fijaros, después de esto, el caos, la tiniebla, el espíritu, dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena, separó la luz de la tiniebla, a la luz la llamó día y a la tiniebla noche. En todo este párrafo se nos hacen como dos columnas. Una, la columna de la luz. Otra, la de la tiniebla. Tiniebla, noche. Luz, día. De la luz y el día, dice el relato que vio Dios que era bueno. La palabra bueno es muy amplia. Bueno, justo, bello, válido. En el día, dice Jesús, mientras es de día tengo que trabajar. Llegará la noche y no puedo trabajar. El que camina de día sabe dónde va, el que camina de noche tropieza. El día es para hacer lo que tenemos que hacer. La noche es para dormir. Pues ya se hace venir, pero bueno, a veces es en un lugar. Pero si os fijáis, esto que parece de perogrullo, ¿verdad? El día
día es para hacer lo que tengo que hacer, la noche es para descansar. Realmente no lo vivimos así. ¿Cuántos... Fijaros, lo primero que quiere el enemigo en nuestra vida es que no hagamos lo que tenemos que hacer cuando lo tenemos que hacer. Y que nos distraigamos con otras cosas. Y a veces lo hace con cosas buenas y otras veces con cosas malas. Pero ¿cuántas veces ahora con los móviles y con la tele? ¿Cuántas noticias, redes sociales, debates de televisión, WhatsApps enviados, vídeos vistos a la 1 de la noche? Y a lo mejor cuando has dicho, hoy no voy a rezar que estoy cansado. O a lo mejor los que sois papás de niños pequeños, no sé si hay alguno aquí, de pequeñitos no. Pero a lo mejor te ha pasado en el pasado, si haces memoria, cuando no has tenido tiempo para leerle un cuento a tu hijo. O para cantarle una canción de buenas noches o rezar con él. O para cuando no has tenido tiempo de escuchar lo que necesitaba contar de tu mujer o tu marido o tu hija o tu hermano. ¿Verdad? Pero esto que pasa en la noche física, que a veces se nos sube el día a la noche al día, yo en el confinamiento, cuando llevamos 10 días de confinamiento, me acosté a las 7 de la mañana y dije, uy, aquí está pasando algo que se me está yendo de las manos. Hay también lo que el autor llama noches transversales, las noches que vivimos de día. Voy a leeros esta página porque me parece impresionante. Dice, son noches que atraviesas en pleno día, no hace falta que sea de noche fuera, sino que es una noche que estás viviendo, porque no estás viviendo lo que Dios quiere para ti, no estás viviendo en la luz que la ha creado. Dice, venga, ahora rezo, pero antes voy a mirar una cosa. Y no rezas. Y te habías propuesto rezar, o esta cuaresma ayunar, o visitar a un enfermo, y no lo haces. O empiezas una reflexión sobre una curiosidad hablando con una persona, y acabas 2 horas hablando de eso y no hablas de lo que ibas a hablar. O sales para comprar una cosa y vuelves con 2 bolsas de comprar. O entras en internet porque querías mirar un libro y acabas viendo todo lo recomendado para ti y dejándote el sueldo del mes en ropa. O hablando de no sé quién. O, voy a leer rápido, ¿vale? Hombres de 50 años con la PlayStation. Mujeres navegando por la página de IKEA. Otros revisando la cuenta de los likes en su red social. 5 horas perdidas buscando un libro en la red y cayendo también en el podría interesante. Series y más series que existen, ponerse al día de los capítulos precedentes. Facebook, selfies, tantas cosas que nos distraen del camino de nuestra vida, que nos hacen despistarnos. Pero no solo esto. Estas son cosas diarias que dice, bueno, Pablo, eso no tiene importancia. Pero esto que abre la puerta a los pecados capitales. ¿Cuánto tiempo perdido con la ira? A veces días sin dormir. A veces momentos de rabia, cosas que no has podido hacer. ¿Cuánto tiempo perdido por la envidia? Pensando en otros, hablando mal de otros. Tiempo gastado que era para hacer el bien, que era para amar, para tu misión. ¿Cuánto tiempo perdido en la lujuria? En pensamientos, en pornografía, en imágenes, ¿Cuánto tiempo perdido en la gula? O comiendo de más o tal, y luego poniéndote enfermo, o cuidándote en exceso, mirando, no, esto sí, esto no. ¿Cuánto tiempo perdido por la pereza, Horas de sofá, mando en mano, televisión, me duermo, me despierto, me duermo, ha cambiado ya la película, no sé dónde estoy, 3 de la mañana, ¿será hora de irme a la cama? O todavía pongo otra película, a ver si cojo el sueño de verdad, me duele el cuello, ay... ¿Cuántas cosas, verdad? Y el problema no es solo el pecado en sí, sino que lo que no he hecho por pecar ha sido amar. El pecado es la alternativa al amor. Y yo que he sido creado para el amor, va y resulta que no amo. Y todo el tiempo que paso sin amar es noche. Todo el tiempo que paso sin amar es noche. Claro, entonces ahora dices, ay, voy a ver todas las cosas que hago en mi vida que no están bien para cambiarlas. Entonces, alguno ya se piensa que los deberes de este primer día es, me voy a sentar a hacer una lista de todo lo que hago mal. Y vas a gastar un montón de tiempo más mirándote tu ombligo de tus pecados milimetradamente a ver todo en lo que fallo. Tentación, error. Obviamente, cuando tenga que hacer examen de conciencia lo hago, pido perdón y ya está. Pero si me paro milimétricamente, en el fondo estoy entrado en esa dinámica egocentrista, egocéntrica, autorreferencial.
Y al final, pues bueno, he identificado lo que me hace daño, sé describirlo perfectamente, pero eso no me da la fuerza para cambiarlo. No me da la fuerza para cambiarlo. Entonces, ¿puedes apagar la luz otro momento? Quédate allí, ¿vale? Nos han encendido aquellas. No nos sale la cosa. Dile que las encienda, que se encienda. Bendito sea Dios. El caos. Esta parroquia es un caos. Queremos meterla toda en un calendario, pero no podemos. Nos gusta saber en qué sala está cada uno en cada momento, pero es imposible. Bien, antes cuando hemos apagado la luz, se veía poco o nada. Ves bultos. En el momento en que encienden la luz, ¿tú qué ves? Tú no te fijas en el mínimo detalle. No has visto que esa cruz tenía hojitas, ni que esa zona del techo está más negra por las velas. Lo primero que ves, si tú entras aquí a oscuras y enciendes la luz, es que estás en una iglesia, que hay un Cristo, hay un altar, hay otra cruz ahí, no sé por qué hay dos cruces, pero hay dos. ¿No? Y que hay gente. El primer instante te da tiempo para ver poco más. No te fijas en el color del jersey de aquella, o en si esta lleva la bufanda enrollada o no, o en si no sé quién llevaba gafas o no. Lo primero que ves es, grosso modo, ves a bulto. Después ya con el tiempo vas a ir viendo. Por tanto, esto es importante porque el primer paso en la vida espiritual no es bueno empezarlo por las cosas, por las minucias espirituales. ¿Qué será mejor? ¿Que rece un rosario o dos? ¿Qué será mejor rezar al final del rosario? ¿La salve o la letanía o las dos cosas? ¿Qué será mejor? ¿Que haga ayuno a pan y agua o me puedo hacer una infusión? ¿Eso es romper el ayuno? Bien, pues eso ya llegará si tiene que llegar. Pero lo primero son las primeras evidencias. Los deberes de Estado. Lo que está claro, lo que no hay que discernir, ¿vale? Es más que conocer más cosas, es reconocer lo que ya hay y que no me gusta mirar de cara. Y que son cosas que están en mi vida, que sé que tengo que cambiar, pero no me apetece. Y entonces voy trabajando en otras cosas, incluso voy huyendo en otras cosas, pero nunca las atiendo. Entonces, aquí voy a volver a leer. Mirad, hay una cosa importante, y es que cuando Dios crea la luz, todavía no ha creado el sol. Creo que el sol lo crea al cuarto día. No es la luz del sol de la que está hablando, es la luz de la que dice, el verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. Es la luz de Jesucristo, la que viene a iluminar tu vida en esta Cuaresma, para decirte lo que te sobra y lo que te falta. ¿Cuáles son las primeras evidencias? A ver, bien, hay cosas que no necesitan discernimiento. Entonces, hay una cosa clara y es que tengo un Padre y que todo lo que hay en mi vida, Dios lo quiere para mi bien y lo utiliza para mi bien. Eso es una cosa evidente. Si dentro de nosotros está esta luz. Hasta en la persona más atea, en su corazón hay una luz que lo conduce en la búsqueda de la verdad, que le hace reconocer el bien y la belleza y que lo encamina hacia Dios. Y hay una luz que nos dice cuál es nuestra verdad, ¿no? Que cuenta una historia preciosa. Dice, mirad, recuerdo una señora sin pierna desde niña. No sé cómo conseguí decirle en una conversación que aquella minusvalía era una puerta abierta al reino de los cielos, que era una oportunidad, no un callejón sin salida, que ella podía conocer el arte de consolar si aceptaba llevar aquella cruz espantosa como Cristo había llevado la suya, y que yo no sabía por qué había permitido Dios esta realidad trágica, pero que era un secreto que el Padre le había confiado y que ella debía acogerlo. Ahí se me acabaron las palabras. Me miraba con el ceño fruncido. Con los ojos muy abiertos tuve tiempo de pedir perdón a Dios por si la había herido o si había banalizado su situación y estaba ya preparándome para darle excusas. Y entonces explotó y me dijo, golpeando con un puño el brazo de la silla de ruedas, gritó, yo lo sabía, sabía que esto no era una desgracia, siempre he sabido que esto servía para algo.
Nunca se lo he dicho a nadie, pero cuando era niña pensaba por dentro, mi vida tiene un sentido. Todo esto no es una casualidad. En este momento aquella señora estaba muy por encima de hombres y mujeres bípedos, pero que son existencialmente cojos. La vida es bella y no hemos nacido para estar bien, sino para amar. Esta luz ya está dentro. Todos podemos recomenzar, porque Dios la ha puesto en nuestro corazón. No basta, no es suficiente para recorrer todo el camino, pero sí para empezar. Necesito este motivo para recomenzar, este impulso interior, este deseo de buscar algo que no sé qué es, pero sé que está ahí. Hay algo en mi interior que me está diciendo, ponte en camino. A veces es una insatisfacción con lo que estoy viviendo, a veces es una cierta tristeza, a veces es una incomodidad, una inquietud interior que me está diciendo, ponte en camino. Le dicen los padres de la Iglesia que en el interior de todo hombre hay como una fuente que todos los días le está diciendo, conviértete, conviértete, conviértete. Dice, esta caricia de Dios es momento de pararse, ¿no? Y decirle al Señor en mi interior, Señor, háblame dentro, dime qué pasos, dime. Es algo que está por encima de tus errores, algo que está por encima de tus pecados, algo que está por encima de tus condicionamientos, algo que está por encima de las circunstancias. Si uno deja pasar esta luz, esta intuición, nada cambia alrededor. Ahora, dice, lanza un soplo de aire fresco, interior de valor y de ganas de volver a probar. La clave no es que busques razones para motivarte. La clave es que Dios te habla en el sagrario de tu conciencia y que ese deseo de insatisfacción es el imán, esa insatisfacción ese deseo de más, es el imán que Dios ha puesto en tu corazón para atraerte hacia el suyo. Y desde donde te está hablando, dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón no hallará reposo hasta que descanse en ti. Bien, ¿cómo se concreta esto en nuestra vida? ¿Cómo vamos a trabajarlo? ¿Dónde están estas primeras evidencias? La primera y más clara, nuestro cuerpo. Solo puedo estar en un lugar a la vez y en un momento a la vez. Necesito comer, necesito dormir, necesito ducharme. Si estoy enfermo, tengo que ir al médico. Si tengo el pelo demasiado largo, tengo que cortármelo. Cosas tan sencillas. Empezar por lo básico. Aquí pone algunos ejemplos, dice, algunos quisieran partir de cuál es mi vocación, o si tengo que ser catequista o no tengo que ser catequista, si tendré que dar toda mi fortuna a los pobres o no. Dice, pero, antes de esto vamos a desactivar lo que te autodestruye. Por la noche, ¿a qué hora te vas a dormir? Y por la mañana, ¿a qué hora te levantas? ¿Cómo estás tratando a tu cuerpo? Porque no es lo mismo dormir de día que de noche. Para tu salud no es lo mismo. Dicen que para que los rayos del sol no te afectaran durmiendo de día, tendría que construir una pared de hormigón, creo que es de 10 metros de ancha. No basta con agachar las persianas. Necesitamos un orden en nuestro cuerpo. ¿Qué tal estás comiendo? ¿A base de placer o cuidando? ¿Estás comiendo lo que necesitas? Cosas elementales pero importantes. Y sobre el cuerpo, la nota de la salud. ¿Cuándo hace que no te haces una revisión médica? ¿Estás haciendo caso a las cosas que te ha mandado el médico? ¿Sabes que si no duermes te pasa esto? ¿Tienes ansiedad o tienes migrañas o no puedes atender a los otros o tienes mal carácter? ¿Por qué te quedas por la noche mirando la tele? ¿O leyendo? ¿No? Las primeras evidencias sobre nuestro cuerpo, nuestra vida ordinaria, lo más básico del día a día, las cosas de perogrullo. Esas cosas básicas te diré, ostras, es verdad, me estoy dejando comer. Lo segundo es el espacio. El espacio en dos sentidos. Uno, el lugar donde vivo. Dice, algunos saben que el lugar donde viven es tóxico para ellos, que necesitan trasladarse y no lo hacen. Pero otros voy a leer esto, ¿vale? Dice, otros deben poner orden en su habitación, y no son solo chicos, también adultos. Y dice él, a veces curas. Diría que al 70% de las personas les afecta este asunto. Querrían discutir la organización de la sociedad civil o de la Iglesia, pero para encontrar algo en su habitación se requiere un zauri. ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo está mi nevera? ¿Cómo está mi armario de la ropa? A veces son cosas tan básicas como el espacio. Dice, bueno, si vas a estudiar y tienes 3 niveles de papeles,
¿qué hago? ¿Pongo lo que voy a estudiar encima o lo recojo? ¿No? O voy a coser y tengo el costurero, o voy y tengo la caja de herramientas que no sé dónde está nada. O cada uno que se lo aplique, cada uno que se lo aplique, ¿vale? Y lo tercero, el tiempo. ¿Cuánto hago y cuándo lo hago? Hay un orden en las cosas que hago, porque no basta con hacer el bien. Estamos llamados a hacer el bien bien hecho. Estamos llamados a hacer el bien bien hecho. ¿Cuánto hago y cuándo lo hago? Dice que su director espiritual, cuando era jovencito, le dijo: me vas a escribir esta semana de 30 minutos en 30 minutos todo lo que has hecho. Dice, nunca se lo voy a leer por la vergüenza que me dio. Dice, lo mejor haces ese ejercicio y te das cuenta, utiliza aquí una palabra, dice, te das cuenta que eres un demente. Dios está esperándote en tu vida real, pero eres tú quien no está ahí. Vale la pena que te enteres si quieres vivir mejor. ¿En qué estoy gastando mi tiempo? ¿Cabe todo lo que estoy haciendo? ¿Cuántas cosas podría hacer mañana o podría dejar de hacer? Don Antonio Cañizares me contó una vez que un obispo mayor, cuando a él le ordenaron obispo, dijo, él estaba un poco, ¿no?, como asustado, dijo, Antonio, tranquilo, lo que no hagas hoy ya lo harás mañana si es que se tiene que hacer. Y a veces no nos damos cuenta, Bien, lo primero, pues esto, atender los deberes de Estado. Nosotros quisiéramos ya mirarnos en el espejo a ver si tengo aquí una manchita o si me ha salido un grano o si estoy bien afeitado, pero lo mejor antes hay que limpiar el espejo y entonces ya podremos mirarnos. Es importante ver si en nuestra vida hay algún hilo autodestructivo y poner las bases del discernimiento. Sin esto, todo lo demás en la vida espiritual y en la vida humana es farragoso y no tiene sentido, no se sostiene. Necesitamos poner orden en las bases, para después poder, iremos afinando poco a poco, Ya veréis que es una maravilla el camino que tenemos por delante que el Señor nos regala. Dice aquí, ¿no? A veces la simple regularidad de una buena y breve y constante oración cotidiana es el primer paso. Digo, no sé si tengo que rezar 3 rosarios o 2, pero mira, voy a empezar rezando un misterio todos los días antes de acostarme. Porque el que es fiel en lo poco se le entregará lo mucho. Y el Señor irá ayudándote a caminar. Dicen que para comenzar a subir una montaña no hay que subir rápido, porque si no, después no puedes acabar de subir. Paso firme, pero con tranquilidad. Crear buenos hábitos que combatan nuestra tendencia a autodestruirnos, a dejar de maltratarnos, ¿vale? Pues nada, no sé si se me ha quedado algo por decir. Seguro que todos vemos alguna cosa que no podemos dejar, que no podemos retrasar más. A lo mejor en vez de pensar, ponía ejemplos muy buenos que no he leído, ¿no? Pero dice, a lo mejor un marido que está pensando si tiene que hacer el Camino de Santiago o no, pero tiene la persiana del comedor por arreglar, que su mujer lleva 2 meses pidiendo que la arregle, pero nunca tiene tiempo. O a lo mejor estás pensando si hacerte voluntario de pastoral de la salud en la parroquia, pero tienes una tía que se ha puesto enferma y ni la has llamado. O a lo mejor estás pensando, yo qué sé, si ayudar a los niños desfavorecidos de Cáritas y no tienes un rato para escuchar a tus hijos y jugar con ellos. O a lo mejor estás pensando si tienes que ayudar a tu compañero de trabajo o a tu compañera y hace 1000 años que no hablas con tu esposo o con tu esposa de las cosas que hay en tu corazón o que no te paras a escucharlo. Las primeras evidencias, 4 o 5, no más. 4 o 5 cosas muy claras en mi vida en relación con mi cuerpo, con mi tiempo, con mi espacio, con mi tiempo, que hay que atender ya. Que está claro que no hay que pensarlo mucho. Seguro que algo encontramos, ¿verdad? Alguna cosilla. Pues bueno, que el Señor nos ayude. Vamos a terminar con un ratito de oración, no será muy largo. Vamos a tener 15 minutos de adoración o 20 y así serenamos todo esto. Y durante la semana vamos haciendo este trabajo. Tenemos la hoja para poder escribirlas. En la hoja que pone día primero, detrás pone, para esta semana, escribe tus primeras evidencias. Y seguro que el Señor nos ayuda. Recordad, es el don de las primeras evidencias. Es un regalo que Dios quiere hacerte. Por eso no te sientes a hacer la lista de la compra. Siéntate a rezar y pídele a Dios que Él te lo muestre. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que ya está bien? Que ya está bien, que lo llevo dándole vueltas. No, ya está.
ya está.